Gracias. Para la firma Hidrogeocol es un gran honor hacer esta presentación sobre la metodología que se emplea en estudios hidrogeológicos para la exploración y explotación de las aguas subterráneas. De antemano queremos agradecer la invitación cursada a nosotros por la Junta Directiva del Segundo Congreso Nacional de Productores de Leche de Provincias Centrales. El objetivo de un estudio hidrogeológico para este tipo de fines es determinar mediante un conjunto de actividades técnicas la localización en el subsuelo conformado o por depósitos sedimentarios inconsolidados o por rocas consolidadas que tengan una capacidad para almacenar y transmitir el agua subterránea en cantidad y calidad adecuada para la explotación que se quiere utilizar. Ese es el principal objetivo. Las actividades que se desarrollan para alcanzar estos objetivos en este tipo de investigación se inicia con el análisis de toda la información hidrogeológica que se tenga del área, incluyendo la geomorfología, el aspecto geológico, la hidrología, que se refiere principalmente a la cantidad de agua que se puede infiltrar en una determinada área, a pruebas de infiltración que se utiliza para conocer la capacidad de infiltración que tenga cada unidad geológica en el área que se investiga, un inventario de captaciones de agua subterránea y conformar una red de monitoreo. Esto quiere decir que se identifican en esa área de estudio los pozos, los aljibes, los manantiales, que son los que hacen parte del recurso de agua subterránea, y con ello se determina, se construye una red de monitoreo para evitar, como lo dice acá, para monitorear la variación del nivel del agua subterránea con el tiempo y esa variación en cuanto a la calidad del agua subterránea que se va a utilizar. Para determinar esos depósitos de agua subterránea se utilizan técnicas geofísicas que se las explicaré más adelante, como es la geoeléctrica puntual y la geoeléctrica continua. Y por último, se evalúa la calidad hidrogeoquímica de esa agua en cuanto a la potabilidad que se requiere para determinado uso, la evaluación hidráulica que se hace para conocer cuál es la cantidad de agua que se debe explotar y en cuánto tiempo se tiene que explotar esa agua para evitar que se vaya a deteriorar el recurso. Y finalmente, la hidrogeología, que nos permite conocer cuáles son las rocas que tienen o que no tienen agua subterránea en la zona, construyendo así el mapa hidrogeológico del área. Nosotros, para esta presentación, hemos tomado como una región de localización del estudio la península de Azuero, que de acuerdo a las investigaciones hidrogeológicas que diversas empresas panameñas del estado panameño han hecho acá, es la provincia, es la península o la región con mayor posibilidad de almacenamiento de agua subterránea por el tipo de roca que aquí se encuentra. Como les decía, y en este caso nosotros hemos analizado para esta presentación
este tipo de información generada por esta empresa de transmisión eléctrica de Panamá que elabora el mapa hidrogeológico de la República de Panamá en escala 1 millón. Hemos consultado la información de la Autoridad Nacional Ambiental para conocer la calidad de agua más limpia en el sector lácteo, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cáceres, que habla sobre la calidad físico-química del agua destinada a los rumiantes, el régimen hidrológico de Panamá, elaborado por ETESA, y la meteorología entre los años 2008 y 2010 en esta región de la península de Azuero. Estos, entre otros, los más importantes documentos que analizamos para hacer esta presentación. La geomorfología. Panamá se caracteriza por tener un relieve central que se conoce como la Cordillera Central, constituida por serranías de origen volcánico que tienen alturas promedios de 1.500 metros sobre el nivel del mar y que dividen al país en dos vertientes: las aguas que transcurren hacia el Mar Caribe en el norte y las que pasan al Océano Pacífico aquí al sur. Esta geomorfología está dada en la provincia de Azuero por este tipo de serranías altas que están aquí en color café, por un sector de provincias litorales en color verde amarillento y este sector de sedimentos litorales en color blanco. Las serranías se caracterizan por tener muy fuerte pendiente y estar conformadas por rocas volcánicas que tienen poca posibilidad de almacenamiento de agua subterránea, mientras la zona litoral, las rocas litorales compuestas por areniscas, por calizas, con porosidad secundaria, ya les explicaré qué es eso, tienen una moderada capacidad de almacenamiento de agua y los sedimentos inconsolidados del cuaternario que constituyen esta zona al sur de Penoné sí tienen altas posibilidades de almacenamiento de agua. Entonces, bajo esta premisa geomorfológica, vamos a seguir hacia la parte de lo que es la geología de esta área. Sigue. Como les decía, la geomorfología está constituida entonces por una región montañosa, que es este color verde oscuro. Me voy a referir a lo que es la península de Azuero, a cerros bajos y colinas, que como les decía, es la unidad que está conformada por calizas, por areniscas, por tobas calcáreas, por tobas volcánicas, con moderada capacidad de almacenamiento de agua, y la región de planicies litorales, que es este sector en color verde, en esta parte de acá, que como les decía, está constituida por sedimentos de granulometría gruesa, poco compacto, depositadas durante el cuaternario, mientras estas rocas son de edad cretácica, estas de edad terciarias, estos sedimentos que les mostraba aquí en color blanco en el anterior mapa, ya son del cuaternario. Con esa morfología observamos en esta diapositiva las geoformas constituidas por las rocas volcánicas que constituyen las grandes serranías centrales del país, de Panamá, y los sedimentos cuaternarios
que ocuparon las fosas o las depresiones cuando estas rocas subieron a la superficie. Este relleno en esta zona de Azuero, tiene un espesor entre 100 y 60 metros y donde yo les digo que existe la mayor posibilidad de acumulación de agua subterránea, como lo vamos a ver más adelante. La geología es la actividad que estudia los procesos que facilitan la evolución de la Tierra, su composición y sus estructuras, los tipos de roca por lo que está formada y las estructuras que se refieren a las fallas, a las fracturas originadas por movimientos tectónicos. El mapa geológico de Panamá para la península de Azuero nos indica que estas rocas en color verde, son rocas conformadas en el fondo oceánico, son rocas volcánicas, producto de la subducción o del movimiento de las placas oceánicas hacia el continente. Y como les digo, se originan a través de explosiones volcánicas en el fondo marino. Cuando la explosión volcánica es más cerca a la superficie, se originan este tipo de rocas sedimentarias, calizas, que ya no es producto de explosiones volcánicas. Los productos aquí de las explosiones volcánicas se denominan tobas y brechas. Y además, en las zonas, cuando la profundidad del mar disminuye, hay la oportunidad para que se depositen las calizas y las areniscas calcáreas que prevalecen en esta zona y que tienen moderada capacidad de almacenamiento de agua. En estas depresiones, producto de la erosión de todas estas rocas, se depositan los sedimentos no consolidados, que en este sector son los de mayor posibilidad de almacenamiento de agua. Eso es la constitución geológica de este sector de la península de Azuero. Yo les decía que los sedimentos cuaternarios se caracterizan por tener este tipo de porosidad primaria. La porosidad en general es el medio por el cual circula el agua subterránea y determina estos tipos de flujo, o son continuos, discontinuos o dispersos. Los continuos generalmente se desarrollan en esta porosidad primaria y los discontinuos y dispersos en una porosidad secundaria que la vamos a ver ahora. La porosidad primaria es la conformación de la granulometría de cada roca o de cada sedimento. Cuando estos granos son uniformes, en el espacio que queda entre grano y grano hay poca matriz, o la matriz también es muy uniforme y el agua se mueve en forma laminar y continua. Estos son los depósitos consolidados o no que tienen la mayor posibilidad de almacenamiento de agua. Cuando los granos no son uniformes, heterogéneos en su forma, hay mucha matriz y el agua tiene un movimiento de tipo turbulento y para la extracción es mucho más difícil que obtenerla de esta granulometría uniforme. Este tipo de granulometría que se forma cuando el sedimento se está constituyendo en el continente o en el mar es lo que se denomina porosidad primaria. La secundaria
se refiere a las rocas compactas, en este caso las serranías, las colinas altas que se encuentran aquí en la provincia, en la península de Azuero. Estas rocas se encuentran fracturadas, como lo vamos a ver más adelante, y cuando las fracturas son muy profundas y amplias, tienen posibilidades de almacenar agua subterránea. Generalmente las rocas volcánicas de esta región se caracterizan por tener fracturas amplias en superficie, pero se van cerrando en la medida que se van profundizando y por eso almacenan muy poca agua subterránea. Otro tipo de posibilidad de almacenamiento de agua ocurre en las calizas. En las calizas, por disolución del carbonato, del óxido carbónico, disuelve las calizas y van formando esta serie de cavernas donde permite también el almacenamiento rápido de agua subterránea. Hay otros sectores en donde puede haber una roca con porosidad primaria y fracturada, y ya esta es una mezcla entre estos dos fenómenos. Yo les decía que las serranías altas que están formadas por rocas volcánicas, la parte basal lo constituye precisamente estos basaltos de fondo oceánico, que son, ustedes observan que son basaltos columnares con este tipo de fracturas que generalmente se cierran a profundidad, y estos basaltos, por esa composición, cuando el fracturamiento es muy amplio y profundo, almacenan mucha agua subterránea. Aquí los estudios que se han hecho para Panamá y este tipo de rocas se caracterizan, como yo les digo, por ese fracturamiento que se pierde en profundidad, a muy poca profundidad, y por eso estas rocas originan manantiales de muy bajo caudal. En la siguiente diapositiva, esta es la parte superficial de lo que hemos visto en la anterior, en donde encontramos en superficie una serie de prismas que corresponden a cada columna de basalto que se enfría una vez sale en el fondo marino. Y observamos que hay unas fracturas que, como les digo, el agua lluvia al precipitarse o la escorrentía superficial al pasar por ella se infiltra, pero estas fracturas se angostan en profundidad y se cierran, entonces tienen almacenamientos muy bajos que se traducen en manantiales que salen cuando hay una diferencia de topografía, y sus caudales son del orden de 0.01 a 0.5 litros por segundo. Encima de estos basaltos columnares, cuando hay explosiones en el fondo marino, esto es lo que se llama las brechas volcánicas o las tobas, que como ustedes ven tienen una composición caótica donde se observa que las explosiones envuelven fragmentos de basaltos, como se observan acá, y por eso se llaman brechas volcánicas, con muy poca posibilidad de almacenar agua subterránea, porque su porosidad es muy caótica y muy baja. Esas brechas volcánicas se meteorizan, y como su componente principal son cenizas volcánicas, un material muy fino, prácticamente impermeable, al meteorizarse originan esta serie de sedimentos que son comunes aquí en toda la República de Panamá, que se llaman saprolitos, de tipo arcillosos. Como lo podemos ver acá, estos saprolitos arcillosos son prácticamente impermeables. Lo que quiere decir que toda esta secuencia volcánica de serranías,
no se consideran acuíferos. Mientras que en las zonas planas, rellenas por estos depósitos, producto de la erosión fluvial, son donde aquí en este sector de la península de Azuero, en la parte litoral, se constituyen en los principales almacenamientos de agua. Mientras estos desarrollan porosidad secundaria por fractura, aquí se genera una porosidad primaria, que es lo que facilita con mucha mayor proporción el ingreso del agua hacia el subsuelo. La hidrología, que es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta en un estudio hidrogeológico, es la ciencia que estudia los procesos que permiten la distribución del agua en la atmósfera, en la superficie del terreno y en el subsuelo. Y aquí lo que se quiere determinar, lo que se quiere calcular, es cuál es la cantidad de agua que se puede infiltrar en el terreno que estamos estudiando. En esta diapositiva, lo que yo les acabo de decir hace parte del ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? La manera como después de la lluvia el agua interactúa con el terreno. Al llover se forman las corrientes superficiales, que está controlada por la topografía del terreno. Cuando hay oquedades se forman los cuerpos de agua superficial relacionados al lago, a lagunas, etcétera. Inclusive el agua que pasa al mar, como más adelante los veremos. Después que el suelo se satura, la infiltración llena y se conforman los acuíferos. Llena el subsuelo y se conforman los acuíferos. Teniendo en cuenta esto, es una zona impermeable, luego hasta aquí llega el agua subterránea y aquí tenemos un acuífero de tipo libre, en donde el nivel del agua subterránea sigue generalmente la topografía del terreno. Fíjense que una vez que ya se ha saturado todo el sistema acuífero, no solo escurre agua hacia las oquedades, hacia las lagunas, agua superficial, sino también agua subterránea, o sea que estas lagunas están alimentadas tanto por el agua superficial como por la subterránea, a través de flujos muy locales, y hay flujos regionales que van a constituir los grandes embalses. En estos embalses, como en todas estas zonas de agua superficial, se origina el proceso de evaporación, que otra vez llega a las nubes y sigue el mismo proceso. Por eso se llama el ciclo hidrológico. Ya este ciclo hidrológico, con relación a la conformación de acuíferos, el hombre lo aprovecha y lo explota a través de la construcción de pozos y sirve para obtener agua, pues hoy en día de mucha mejor calidad, por ser un agua filtrada, que el agua que usted puede obtener en las corrientes superficiales, que en la mayor parte del mundo hoy se encuentra con cierto grado de contaminación. Esto es lo que constituye un sistema, un ecosistema, en donde, como yo le decía, la principal parte de este estudio hidrológico es calcular la cantidad de agua que se infiltra hacia un acuífero o hacia una roca potencialmente con capacidad para almacenar agua. En los estudios hechos aquí para esta, como yo le decía, para esta zona que hemos tomado como ejemplo, la península de Azuero, los mapas de isoyetas, o sea, los mapas que marcan
la cantidad de agua que se precipita en una región, indican que la precipitación acá en Azuero, mientras en el resto del país tiene un promedio de 2.500 milímetros año, acá es menor y es del orden de los 1.500 milímetros año. El mapa de evapotranspiración potencial, aquí es del orden de los 1.300 milímetros año. Para calcular esa infiltración hacia los acuíferos, se aplica, bueno, una serie de formulaciones para obtener un balance hídrico que yo lo quiero explicar aquí de la manera más sencilla. Un balance hídrico que indica que la infiltración del agua al subsuelo es la diferencia entre la precipitación menos la evaporación y menos la escorrentía. Lo que queda es el agua que se infiltra. ¿Y cómo se calcula? En forma más elemental. La precipitación, de acuerdo a los mapas de Isoyetas, como le decía, para esta península de Azuero, es del orden de 1.503.7 milímetros anuales de agua. Y la evaporación potencial es del orden de 1.300. Esta diferencia son 192. Se estima que el 70% de este valor es el agua que queda disponible para escorrentía y evaporación. El 30% de este valor es el agua que está disponible también para la infiltración hacia la zona de las raíces de las plantas y la percolación, que es el agua que se profundiza y llega a los acuíferos. Este valor de Q, que es la escorrentía, se estima que es el 15% de este valor. El 15% son 6 milímetros año. Luego, el agua total que tenemos para este efecto de infiltración y percolación son 34 milímetros año. Quiere decir que el 50% de este valor es el agua que se percola y llega al acuífero, el otro es el que llega a las plantas. Para esta zona de la provincia de la península de Azuero, lo que se calcula son más o menos 17 milímetros año de agua que llega al acuífero. Eso quiere decir que son 0.5 litros por segundo por kilómetro cuadrado. ¿Dónde se va a efectuar con mayor seguridad este valor? En las zonas en donde, como yo le mostraba, existe una topografía plana de sedimentos poco consolidados, que son los que mayor posibilidad de almacenamiento de agua tienen. Para conocer nosotros esa capacidad de infiltración que tienen esos sedimentos, se realizan estas pruebas de infiltración, que es a través de un hueco de 30 centímetros de largo por 30 de ancho, en unos cilindros de acero con huecos abiertos en ambos lados, se introduce agua y se mide con el tiempo la cantidad de agua que pasa al subsuelo. La capacidad de infiltración, que es la formulación, la solución de esta pequeña ecuación, en donde R es el radio del cilindro, los tiempos en que se inicia la infiltración y los que termina, y la altura del cilindro. En estas gráficas, estos son los cilindros abiertos, se llaman cilindros de un solo anillo, que es un solo cilindro abierto por ambos lados. Esta es una reglilla calibrada al milímetro, se llenan con agua y se va calculando. Aquí se está llenando el cilindro con agua y después se calcula la cantidad por centímetro, el tiempo que tarda el agua en infiltrarse por centímetro hacia el subsuelo. Estos cilindros, estos cilindros de un solo anillo se utilizan más
cuando las rocas del subsuelo son fracturadas. Digamos, en nuestro caso, para calcular cuál es la capacidad de infiltración de las rocas basálticas, de las rocas volcánicas que se encuentran en la serranía, porque evita, aquí es más fácil que el agua se infiltre, lo que se logra hacer es que el agua se infiltre en el fondo y no se vaya a dispersar hacia las partes laterales. Mientras que cuando hay sedimentos no consolidados, que sí existe la posibilidad de que el agua se vaya hacia los lados, se utiliza un cilindro de doble anillo y ese cilindro de doble anillo se mantiene el nivel del agua en el cilindro exterior constante y se va midiendo el descenso en el cilindro interior. De esa manera se determina para cada unidad geológica cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene la roca o el suelo que sobre esas rocas se desarrolla. Entonces, ya conociendo la geología, la hidrología del área, pasamos a lo que se llama el inventario de captaciones de agua subterránea, o sea, conocer en el área si existen pozos, aljibes, manantiales, piezómetros, con el fin de determinar la potencialidad acuífera de esas unidades geológicas que allí afloran. Con el número de captaciones existentes se puede conocer el caudal de extracción por unidad geológica, la dirección del flujo subterráneo que se mide en cada pozo y de acuerdo a la topografía tiene una determinada dirección, y lo que es más importante, en qué se utiliza el agua subterránea en esa región. Para eso es el inventario de captaciones de agua. Y por eso hay que plotear en un mapa todas estas captaciones para conocer la profundidad del nivel estático en un pozo del agua subterránea, aforar los caudales de producción, identificar, como les decía, en qué se utiliza el agua y medir los principales parámetros in situ como temperatura, turbiedad, conductividad, que nos van a dar posteriormente para qué se puede utilizar el agua. Esto es lo que se llama un piezómetro, que es un pozo entubado en 2 pulgadas que sirve para el monitoreo de la variación del nivel del agua subterránea con el tiempo y la variación de su calidad. Esto, por ser perforaciones menos costosas, son las que se utilizan hoy en día en todo el mundo para monitorear tanto cómo varía con los cambios climáticos el nivel del agua o con la explotación que se le está haciendo al acuífero y cómo varía su calidad físico-química. Estos son los aljibes, que son construcciones artesanales, como ustedes conocen, que pueden llegar hasta 20 metros de profundidad, que también sirven para explotar agua subterránea. Y además de los manantiales, se determina los sitios en este inventario en donde hay corrientes superficiales. ¿Por qué? Porque finalmente se quiere conocer cuál es la relación de estas corrientes con el acuífero que está alimentando, o, como sucede muchas veces, en épocas de sequía, al bajar el nivel de estas corrientes, es el acuífero el que alimenta las corrientes. Por esa razón, para hacer sostenible ambos recursos, hay que determinar finalmente cuánta agua subterránea puede usted sacar de su pozo para evitar estos impactos ambientales. Una herramienta que se utiliza ya directamente en el campo para explorar esos almacenamientos de agua es la geofísica mediante la geoeléctrica puntual.
Esta herramienta determina las propiedades hidrogeológicas del subsuelo mediante la inyección de corrientes por medio de unos electrodos denominados de corriente y otro de potencial. ¿Y cuál es la metodología? En el centro se coloca el equipo que va a generar la corriente. A los lados están los electrodos de corriente A y B, y esta corriente se inyecta al terreno y va atravesando las capas del terreno con diversa litología. Al pasar por esas diversas litologías origina una diferencia de potencial que se marcan en estos electrodos MN, que son los electrodos de potencial. En la medida en que yo voy separando estos electrodos, los de potencial se quedan fijos en una progresión geométrica. Cada punto de separación me va a dar un punto en la gráfica que, como lo hemos podido observar, aquí tenemos el equipo de última tecnología que se utiliza para este tipo de estudio. En nuestro stand está un Super Steam que tiene 800 vatios de potencia. Entre más se separen los electrodos de corriente, mayor profundidad obtenemos. Cuando la separación de estos electrodos es mayor de 100 metros, la interpretación que se puede hacer en cuanto a las capas atravesadas es casi del 100%. Cuando pasa de esa profundidad, esa interpretación confiable de las capas que atraviesa varía entre el 50 y el 30%. Este es el tipo de equipo que, como les digo, lo tenemos acá. Estos son los electrodos de corriente que se van instalando. Tiene una condición, esta geoeléctrica puntual, que la topografía del terreno tiene que ser más o menos plana o semiplana, para que el punto de corriente que yo coloque, que inyecte acá y el otro que inyecte al otro lado, cojan la misma profundidad, porque si fuera irregular la topografía, ya el método no es válido. Cada punto, como yo les decía, cada punto de separación de electrodos de corriente me va generando a su vez en el equipo en forma automática un punto. Por un programa de computador, cuando yo estos puntos los uno a través de una línea, estos puntos, y con el conocimiento que se tiene de la geología del área, me va generando unas capas. ¿El principio cuál es? Cuando yo tengo sedimentos con agua salada, ese sedimento con agua salada me conduce la corriente eléctrica. La resistividad es el inverso de esa corriente eléctrica. Quiere decir que cuando yo tenga sedimentos con agua salada, es alta la conductividad y muy baja la resistividad. Esto es lo que me da es el valor de la resistividad. Igual se aplica para sedimentos con agua dulce, van a tener altos valores de resistividad, y los sedimentos como arcillas van a tener bajos valores de resistividad. De esta manera, el programa me genera una columna litológica en el sitio donde yo tomé el sondeo, de acuerdo a los valores de resistividad que me genera. Así yo puedo interpretar dónde hay areniscas que pueden estar saturadas, o en este caso me muestra una secuencia
con una longitud total de 100 metros, donde toda la litología me marca que los valores de resistividad son muy bajos y por lo tanto no hay posibilidades de acumulación de agua subterránea. Con estos perfiles, con estos sondeos hechos, varios sondeos en un área, lo mínimo que se puede hacer para hacer este tipo de perfiles son 3 sondeos. Yo genero un corte geológico, geoeléctrico de esa área, en donde me va a indicar cuáles son las zonas con altos valores de resistividad que me pueden estar indicando la posibilidad de un almacenamiento de agua en ese sector. Cuando la topografía es irregular, entonces con el mismo equipo se genera, utilizamos esta tecnología de la geoeléctrica continua. ¿Y a qué se refiere esta tecnología? Es la toma de una radiografía del subsuelo. Ya aquí, en esta parte, utilizando el mismo equipo, tomamos, si yo quiero, nosotros tenemos cables hasta de 1600 metros. Estos cables se extienden a lo largo de la topografía que yo voy a investigar. Como les digo, puede ser irregular, y se coloca el equipo en la parte central. Aquí se inyecta la corriente y él me hace varios pasos de corriente a través de estos electrodos y me va mostrando automáticamente cómo en profundidad la corriente va representando las capas que va atravesando. Para la longitud total de la línea que yo levante, la 6ª parte es la profundidad confiable que yo puedo obtener. En este caso, si yo tengo una longitud de 1100 metros, la profundidad confiable mía que me genera el equipo es hasta 180 metros. Entonces, hasta ahí yo puedo saber cuáles son las capas del terreno que me atraviesan y qué características estructurales puede tener ese terreno en profundidad. Estos son los cables, el cableado que se utiliza. Y esta es la manera aquí, en una topografía irregular. Estamos haciendo acá este sondeo, el Super Steam. Tiene 8 canales con 200 vatios de potencia y voltaje de salida hasta de 800 voltios. En esta zona semiplana, una configuración de lo que también puede ser. Y para esta zona semiplana, la interpretación que me puede originar esta radiografía de este terreno puede ser como la que se la muestra a continuación, en donde la resistividad aparente que se mide en el equipo, directamente en el equipo, es similar a la resistividad que el mismo equipo calcula. La imagen o la radiografía de ese terreno es confiable en este aspecto. ¿Y qué me puede estar mostrando a mí esta configuración? Que en la superficie existen rocas no consolidadas, que es la roca que aparece en la parte plana, y en profundidad resistividades muy altas que pueden ser relacionadas con las rocas volcánicas. Lo que observamos aquí en esta radiografía es una fractura donde esta roca volcánica, este bloque ha subido y este bloque ha descendido, y por tal razón cuando desciende, los sedimentos que se originaron posteriormente a esta acción pues tienen mayor espesor acá. Por lo tanto, en este sector yo voy a tener mayor posibilidad de un gran almacenamiento de agua subterránea, y es lo que se obtiene con este tipo de metodología. Ya la hidroquímica corresponde
al estudio que a través de la composición química del agua permite relacionar el agua lluvia con el agua subterránea y el agua superficial. De esa manera se determina cuál es la zona de recarga de un acuífero, cuál es la zona por donde transita el agua y la zona por donde se descarga. Sí. En el estudio hidrogeoquímico pues utilizamos estos parámetros y el procesamiento se hace a través de estos diagramas utilizando estos programas elaborados por la Universidad de Waterloo, y de tal manera que con eso podemos conocer nosotros, en nuestro caso, para estas vacas lecheras, los parámetros más importantes que debe tener el agua subterránea para no producir problemas en el consumo de agua del ganado. Estos son los límites permisibles de estos parámetros que son los más importantes para determinar en el consumo de la leche. ¿Por qué? Porque por cada litro de leche que produce una vaca debe de consumir 3 litros de agua. Y el agua tiene que tener esas condiciones de calidad para poder no producir problemas en el ganado. Yo les decía que con los análisis físico-químicos nosotros podemos conocer cuál es el origen del agua. En este ejemplo, este triángulo, que se denomina el triángulo de los aniones, que están conformados por sulfatos, bicarbonatos y cloruros, aquí me indican que el agua es bicarbonatada. Y en este triángulo de los cationes, que es calcio, sodio más potasio y magnesio, el agua está entre el calcio y el sodio. Fíjense que en la leyenda me dice que los triángulos azules es agua subterránea, lo que está en rojo es agua superficial, o al contrario, agua superficial en azul, el rojo agua, y en azul el agua lluvia. ¿Esto qué quiere decir? Que en este rombo el agua superficial y el agua subterránea están todas unidas, lo que indica que hay una relación directa entre estos dos recursos. Los ríos, las corrientes superficiales que pasan por esta región recargan directamente al acuífero y su composición por ello es igual, mientras que el agua lluvia tiene otro tipo de composición, no tiene una relación directa, seguramente porque habrá sobre estos depósitos unos sedimentos superficiales que no permiten una rápida infiltración de esta agua lluvia hacia el acuífero. De esa manera nosotros podemos ver cuál es la relación que existe entre los 3 recursos. Pasamos a la perforación. Bueno, se utilizan varios tipos de equipos de perforación de acuerdo a la profundidad del pozo que se quiere perforar. Una vez que se construye el pozo, hay unas herramientas que son para determinar los parámetros de resistividad, de potencial espontáneo, en donde los valores de resistividad cuando son altos me indican la ocurrencia de agua, mientras que aquí donde son bajos, esto me indica que en este sector no existe agua subterránea. Donde son mayores es donde yo coloco mi filtro y esto es lo que se llama el diseño del pozo. Una vez diseñado el pozo, pues colocamos en superficie la tubería que vamos a utilizar, dónde están los tramos de filtro, dónde están los tramos ciegos, iniciamos el entubado de este pozo
instalamos la bomba de acuerdo al diseño que hacemos y evaluamos la cantidad de agua que yo puedo obtener de ese pozo mediante la ejecución de pruebas de bombeo. Entonces, en nuestro caso aquí para este congreso, pues, como yo les decía ahora, que por cada litro de leche producido, el ganado, una vaca debe consumir 3 litros de agua, que estos animales con alto rendimiento lechero deben de consumir al día más o menos 150 litros de agua, y que por lo tanto al reducirse la cantidad de agua o la calidad de esa agua, se reduce la cantidad de leche producida con una calidad deteriorada. Se determina la explotación del pozo a determinado caudal, y lo que aquí tenemos en cuenta es que este pozo no vaya a afectar otros pozos vecinos, porque en la medida en que se va sacando el agua, se va originando un cono alrededor del pozo. Estos conos, este es el pozo de bombeo, estos son pozos vecinos, y en la medida en que yo voy sacando agua, aumentando el tiempo, ¿lo puedes correr? ¿No? ¿Puedes correr esa imagen? ¿Sí? Esa. Y esta, la siguiente. Tampoco corre. Bueno, muéstrame la primera que pusiste ahí. Lástima que no está. Estos conos se van ampliando y a la vez se van profundizando. Y si yo tengo pozos alrededor, pues lo que hace es que me va a afectar el caudal de producción de estos pozos vecinos. En los cálculos que se hacen, sigue. Los cálculos que se hacen con programas de computador es ajustar la curva que se produce entre el caudal que yo bombeo y el descenso del agua, y estas curvas me van a dar los valores de conductividad para yo conocer cuál es la velocidad del agua que tiene ese acuífero que yo le estoy haciendo la prueba. Y además, esto es a caudal constante. También puedo hacer una prueba de recuperación donde mido cómo después de parar el bombeo el agua va ascendiendo, y de esta manera yo determino también la velocidad, que debe ser similar a la obtenida en la anterior prueba a caudal constante. Como les decía, además de estos parámetros, con ellos yo puedo calcular cuál es el radio de influencia, o sea, cuál es la longitud a donde se me puede expandir ese cono, y yo saber que a los 2 kilómetros yo no puedo, con estos altos caudales, construir otro pozo, porque va a haber una interferencia entre ellos y me va a reducir el volumen de explotación. Estos son ejemplos de ese mismo caso. Y ya por último pasamos a la hidrogeología, que es conocer cuál es la ciencia que estudia el movimiento del agua subterránea a través de una ley universal que creó este señor Darcy, donde dice que el caudal del agua que sale a través de un pozo es la velocidad de esa agua por el área, por la diferencia que hay entre la altura. El agua siempre se mueve de abajo hacia arriba, la diferencia de potencial que existen entre esas dos alturas. Aquí en esta lámina podemos observar, aquí tenemos la sección acuífera que yo quiero explotar, ¿sigue? Esta es nuestra área acuífera, la longitud de ese acuífero, y yo al tener agua almacenada con esta inclinación, pues voy a tener un potencial de agua acá
otro aquí. La diferencia de estos dos potenciales medido multiplicado por la velocidad del agua me va a dar cuál es esa velocidad, que es lo que se conoce como conductividad hidráulica. Esa es la ley que rige el movimiento del agua subterránea y con ello podemos conocer los tipos de acuíferos que se generan en el subsuelo del área que yo estoy investigando, de tal manera que yo puedo tener acuíferos libres, como le mostré en la diapositiva de la hidrología, ¿sí? Que estos acuíferos, yo al explotarlos con un pozo, me va a generar un nivel de agua que coincide con la topografía del terreno. Si debajo de este acuífero yo tengo una capa impermeable y sigo con otro acuífero inferior, el nivel de esta agua que está a presión va a estar por encima de este nivel de acuífero libre. Si yo construyo un pozo en una topografía inferior a esta, el agua subterránea aquí a presión va a estar por encima y va a ser saltante, va a salir de la superficie del terreno con presión. De tal manera que en este sector, si yo tengo un nivel de agua, este nivel de agua para este acuífero confinado va a ser el mismo. Entonces tengo dos niveles de agua, uno para un acuífero libre y otro para un acuífero confinado, y de esta manera yo sé en la región donde puedo perforar mis pozos y cuál va a ser el comportamiento de esas aguas. Sigue. Así, yo lo que quiero indicarle es que en una región yo puedo tener tres formaciones geológicas que puede contener agua, y se denomina acuífero, que es la formación geológica que tiene una gran cantidad de agua en donde ella circula fácilmente a través de sus poros o de su fractura y puede ser utilizada para cualquier tipo puede ser explotada para cualquier tipo de uso. El acuitardo es cuando esa agua viaja con muy baja velocidad a través de estas dos porosidades y, o sea, almacena poca agua y la transmite lentamente. Estos acuitardos no son aptos para explotación, y el acuicludo es la formación geológica que por su carácter impermeable ni almacena ni transmite el agua subterránea. Las arcillas, las arcillolitas, las limolitas, las rocas volcánicas muy compactas se clasifican como este tipo de acuífero. Ya finalmente es el mapa hidrogeológico de Panamá, en donde como característica importante lo que está en azul son las rocas con mayores posibilidades de agua subterránea, que aquí en esta península de Azuero la mayor posibilidad ocurre al sur de Penonomé, en esta franja azul que es la franja litoral del área, mientras que lo que está en color oscuro son las rocas volcánicas consideradas prácticamente impermeables. Eso era lo que yo le quería explicar de cuál es la metodología que se utiliza para este tipo de exploración y explotación de agua. Muchas gracias. ¿Ah?